Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, patrimonio y obra pública de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tener distintos temas. Empezaremos conociendo una reforma y ampliación de una vivienda familiar que utilizó el sistema constructivo del steel frame para lograr ampliar espacios, reconfigurar totalmente una vivienda existente y también ganar altura y una vista al río. La arquitecta Natalia Kuster nos va a mostrar este proyecto que está todavía en obra, pero que tiene cuestiones muy interesantes para analizar. También hablaremos de la cuestión de la seguridad en las obras de construcción. El ingeniero Alfredo Contreras nos va a detallar distintos aspectos que tienen que ver con este problema que muchas veces es algo engorroso para abordar en lo que tiene que ver con la construcción, pero que es central hoy en día, resguardar la seguridad de los empleados, de los profesionales y también de los terceros afectados en las obras de construcción. Y en relación al patrimonio nos detendremos en un espacio muy particular, en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. El legado de Carlos Thais, un urbanista y paisajista francés que dejó su sello en las principales ciudades de la Argentina, en la capital federal y en las principales capitales de provincia, con distintos parques y obras paradigmáticas que, construidas a principios del siglo XX, todavía hoy tienen un gran valor patrimonial y arquitectónico. Vamos a analizar el legado de Thais en la ciudad de Paraná, obviamente en el Parque Urquiza. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar: WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich, trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y adelantábamos recién que íbamos a conocer un proyecto de reforma y ampliación con la arquitecta Natalia Kuster, una vivienda familiar ubicada en la ciudad de Paraná, que utilizó el steel frame como un sistema constructivo para ampliar la superficie construida, ganar una planta y también una terraza con vista al río, que realmente hacen que este proyecto sea un proyecto distinguido y la solución constructiva del steel frame en diálogo con todo lo que tenía ya construida la vivienda. La arquitecta Natalia Kuster nos va a contar detalles de este proyecto. Esto es un lote en esquina en donde me encomendaron una vivienda de 3 dormitorios, un dormitorio principal en suite con vestidor, en donde teníamos que proponer un lugar de esparcimiento que tenía que ser en altura por justamente un lote de 180 metros cuadrados en esquina en donde el jardín es bastante escaso. Entonces propusimos todo un tercer nivel nuevo, planta baja, primer piso y segundo, en donde en el tercer nivel se propone el salón de usos múltiples, en donde digamos, sería el espacio donde tendrían de esparcimiento, en donde ganamos también una interesante terraza con visuales al río, que hasta este momento la vivienda existente no lo tenía. Después, bueno, la casa se propone con el primer nivel, todo lo que es el espacio social de la vivienda, cocina, estar comedor y demás, con una galería, doble cochera y visuales a lo que tiene un jardín interno dentro de la esquina,
al exterior, que es muy interesante porque la misma vivienda está situada en una calle con mucho verde y demás, que también tiene esa posibilidad sin ser muy amplio la superficie de verde que tenemos. Después, en el segundo nivel, se propone el espacio más privado de lo que es la vivienda, que son los dormitorios. Y después, en el tercer nivel, como les decía, o último, está todo el espacio de salón de usos múltiples, de esparcimiento de la vivienda en general, en donde también se propone modificar, digamos, la escalera como para dar ese paso, digamos, a ese último nivel de una forma más privada hacia el espacio de la planta alta, que es el espacio de mayor privacidad de la vivienda. Digamos, esto es una importante reforma, inclusive de los espacios que ya existían en la vivienda y de ampliación en lo que es el espacio del comedor en la planta baja, el espacio del dormitorio principal en la planta alta, y en el último nivel ya es toda la ampliación que se cierra a una terraza que existía. Y ahora nos vamos a centrar en lo que se tuvo que demoler de la vivienda existente y cómo en este nuevo proyecto se incorporaron conceptos que tienen que ver con la sustentabilidad. O sea, las demoliciones y demás principalmente fueron divisiones internas y las conexiones hacia los espacios de ampliación, digamos. Esos espacios de ampliación se propusieron en construcción en seco, en steel frame. Principalmente, digamos, bueno, porque por todas las ventajas que tiene sobre la construcción tradicional hoy en día, también porque se apunta a una vivienda sustentable, que más allá de las aislaciones que digamos, nos brinda el sistema, también se sumaron la instalación de recuperación de aguas grises. Eso quiere decir las aguas pluviales, o sea, los desagües pluviales, y las aguas de las bachas y demás de los baños para la descarga de los inodoros. También se va a prever a futuro poder colocar sobre la superficie del techo paneles fotovoltaicos para ganar, digamos, en reducción del costo de la electricidad. Y bueno, todo eso acompaña también la elección del steel frame. Más allá de que se amalgama muy bien, digamos, un sistema con el otro. Y otro de los aspectos centrales tienen que ver con el diálogo entre lo construido y lo nuevo que se construye. En su mayoría con la construcción en seco, con este sistema del steel frame que muchas veces dialoga muy bien con todo lo que está construido, pero obviamente que tomando algunos recaudos. Es bastante llevadero, digamos, esa unión. Hay que ver, sobre todo justamente en la fusión de una losa, por ejemplo, con un entrepiso húmedo como el que estamos ahora sobre esto, que es donde se planteó la terraza de extensión y demás. Son los lugares en donde por ahí hay que tener más atención porque es donde trabajan diferentes los materiales, entonces hay que tener, digamos, una junta estructural importante prevista, pero con tenerlo en cuenta no es nada, digamos, que complique, al contrario. Inclusive, bueno, creo que la gran ventaja también, más allá de todas las ya ventajas que tiene el sistema de construcción en seco, es en este caso que su liviandad, digamos, en un nivel que no existía, también ayuda a que nosotros no hemos tenido que invertir en reforzar la estructura existente para ganar una superficie de un piso más. Que eso también ayuda también a la economía de la obra, ¿no es cierto? Y otras de las ventajas de la aplicación del steel frame, en este caso con la empresa WP Construcciones, tiene que ver con la ganancia en tiempo, en los tiempos de obra. El sistema constructivo, además de ser más liviano, además de tener ventajas en cuanto a la aislación de los ambientes por las distintas capas que componen el steel frame, también es una obra de construcción más limpia y más rápida que el sistema tradicional.
Se gana en tiempos, igualmente obviamente que están los tiempos también de la albañilería equilibrándose, entonces digamos, pero la superficie de ampliación, que es bastante importante, en total en el último piso tenemos unos 60 metros cuadrados cubiertos y después tenemos, o sea, restan más o menos unos 100 metros cuadrados, 120 de ampliación total, es mucho más ágil. Nosotros empezamos principios de diciembre, toda la ampliación de lo que es, estamos a 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio de obra, ya terminando la carcasa de steel prácticamente, empezando a hacer todo lo que es, ya entran todos los instaladores, digamos. Así que bueno, ayuda a agilizar los tiempos de obra, más allá de que tenemos la construcción tradicional también en este caso que bueno, equilibra, ¿no? Pero ayuda porque bueno, pueden entrar las instalaciones más rápido y demás, entonces en eso beneficia. Y ahora le preguntamos a la arquitecta Natalia Kuster en relación al estilo arquitectónico que eligió esta vivienda, que sin dudas le da esta característica especial a todos sus ambientes. La solicitud de mis clientes fue que vayamos a un estilo neoclásico, así que se digamos, diseñó sobre eso. La puerta es una puerta importante con la puerta nueva, digamos, se cambian todas las aberturas y demás. Es una puerta que tiene herrería artística y se suman todos esos detalles del neoclásico, como las molduras que ya estamos por colocar también, terminando la base de lo que es el steel y continuando con el revoque de la construcción existente. Principalmente eso. Después los espacios se buscó la mayor luminosidad, aberturas amplias, integrado dentro de la privacidad que requiere cada espacio. Principalmente eso. Las aberturas son de aluminio, de línea Módena o A30, depende de la prestación, hasta A40. Por ejemplo, esta abertura donde yo estoy parada es de 5 metros, o sea que esta abertura necesita una prestación alta por su dimensión, digamos. Esa fue la elección, el aluminio, en sus distintas líneas de acuerdo a la prestación que necesita cada abertura. Y le consultamos a la profesional cómo quedará concebido el segundo piso de esta vivienda, el nuevo espacio que se construye, en este caso 100% con steel frame. ¿Cómo será este zoom que va a estar en la parte superior de la vivienda y también la terraza contigua que le dan todo el cierre a esta vivienda, un ejemplo de arquitectura neoclásica? Cuenta con una parrilla, un horno de hierro a leña, una linda, digamos, un lindo espacio de mesada, de cocina y una linda barra de isla. Y después un espacio libre para tener la flexibilidad de uso y se busca mucho, digamos, por esta abertura tan amplia, la relación del interior-exterior y más allá de las visuales que ganamos y demás, que son muy importantes para este espacio, creo que le suman mucha jerarquía. Está previsto un ascensor que, digamos, por costos principalmente ahora no se va a colocar, pero a futuro está previsto en la obra, sí. Y dejamos este tema de lado, hacemos la primer pausa en el Proyectar del día de hoy, pero no te vayas porque en un minuto seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Alba Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería,
cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Segundo bloque de Proyectar y vamos a hablar de seguridad e higiene en las obras de construcción con el ingeniero Alfredo Contreras, que nos va a contar y analizar varios aspectos que tienen que ver con avances, con innovaciones en los últimos años en lo que tiene que ver con seguridad en las obras de construcción y puntualmente también en edificios en altura. Vamos a empezar analizando el tema con lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en seguridad en una obra en construcción. Fundamentalmente es trabajar sobre prevención, no sobre los hechos consumados, y que la prevención es una actividad sistemática y continua para evitar accidentes laborales o daños económicos o estructurales a estructuras vecinas, digamos. Y tenemos que trabajar fundamentados en la legislación vigente que existe desde el año 72 a la fecha, con todos sus decretos reglamentarios como el 911 del año 96 y todas las resoluciones y modificaciones posteriores, así como también con la normativa municipal, código de edificación que se ha reformado hace poco y que nos da las herramientas necesarias para poder actuar preventivamente en este tipo de actividad. Tenemos que trabajar en todos los aspectos. Es una decisión de gestión empresaria, creo yo, de política empresaria, tiene que estar claro definido desde la superestructura de cualquier organización para que esa empresa sea exitosa. No solo desde lo económico, que eso lo saben los empresarios mejor que nadie, sino también hoy en día tiene mucha importancia ser exitoso en lo social, ser responsable socialmente. Y eso le cabe a los empresarios y también nos cabe a los profesionales. Y ahora le preguntamos al ingeniero Contreras cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta. Si nosotros planificamos, nuestra actividad se va a poder ir desarrollando de la forma menos riesgosa. La internalización de parte de los profesionales actuantes en las obras de estos temas, de la seguridad laboral, de la parte ambiental, y la capacitación para todas las líneas, digamos, desde los empresarios y desde los profesionales que están en el estudio y de los mandos medios. Los mandos medios son fundamentales, que estén capacitados y que estén en la misma línea que le proponemos nosotros para saber qué es cómo nos tenemos que desarrollar en la obra. Y también tenemos que capacitar al trabajador para que sepa los riesgos a los que está sometido y a los que puede someter a terceros. Es un tema fundamental de capacitación. ¿Y qué sucede en los edificios en altura? Algo que también muchas veces hemos analizado. ¿Qué conceptos hay que tener en cuenta en este tipo de obras de construcción? La problemática de los edificios en altura, tenés el flujo de materiales. También yo podría decirte que la etapa de excavación y de sumuración son las más complicadas hasta llegar al nivel de terreno natural, donde todos los profesionales actuantes tienen que estar siguiendo un plan detallado y controlando que ese se cumpla. Y todo eso tiene que estar reflejado, si queremos ir un poco más atrás, en la presupuestación de esa obra. Si nosotros presupuestamos los medios referidos a la seguridad, no tendremos inconvenientes después en implementarlos en cada etapa de la obra. Y no podemos tener una excusa de
sumatoria de costos. Entonces, yo creo que las etapas críticas son excavación, sumoración y después trabajo en altura, lo más sencillo para tomar recaudos con respecto a la accidentabilidad laboral y eventuales daños a terceros. Pero tenemos que estar en obra y tenemos que tomarlo esto con gran profesionalidad. Lo importante es la obra, los tiempos de obra, la ejecución de la obra, eso es lo importante. Pero no nos podemos olvidar de todo lo que lo rodea y de la responsabilidad. Estoy reiterándome esos temas, pero para mí que es fundamental la responsabilidad social que nos compete a todos los actuantes en la obra. Y ahora le preguntamos al ingeniero Contreras en relación a los recaudos que hay que tener en cuenta en una obra de construcción en altura para los espacios públicos, para veredas, para lotes linderos. ¿Qué resguardos tomar? ¿Cómo evitar que haya inconvenientes tanto con los transeúntes como con los vecinos? Con respecto a eso, sí, eso está normado en el Código de Edificación, es cumplir con la normativa, de poder tener las veredas transitables, de que pueda desplazarse una persona con alguna dificultad en su movilidad. Tienen que estar los vallados, tiene que estar el cartel de obra, tiene que estar todo bien señalizado como para poder producir los menores inconvenientes posibles. Del mismo modo para otro tipo de obra que haya, porque nos estamos remitiendo en este momento a edificios, pero también a obras de infraestructura que hay en la ciudad, tenemos que tener los mismos recaudos y más si se mueven equipos pesados. Y con respecto a un tema que hemos charlado fuera de cámaras con los edificios y los trabajos en altura, podemos remitirnos también a las bandejas de protección para proteger a los vecinos de caídas de materiales sobre sus viviendas lindantes, proteger a los transeúntes. Tiene toda una reglamentación que está en el Código de Edificación también, hay una bandeja fija que tiene que estar a una altura mínima de 2,50 m y otras bandejas móviles que a medida que va avanzando la obra se va subiendo para que no haya más de 2 pisos de diferencia, 2 niveles de diferencia entre esa bandeja, para que esa bandeja sea eficiente en la posibilidad de retención de cualquier elemento que pudiera caer sobre un transeúnte, sobre la calle, sobre un automóvil y producir daños a terceros. Y en este caso muchas veces vemos en edificios en altura el uso de bandejas para la manipulación de objetos en altura, para evitar caídas, golpes, roturas y demás problemas que pueda haber. Pero, ¿en qué casos son también necesarios y obligatorios el uso de redes que complementan este elemento de seguridad? Es un sistema, es una alternativa, tanto una como otra, fundamentalmente las redes, no puede ser cualquier red si no hay normativas específicas sobre ella, porque tiene que cumplir una potencialidad de contención, tiene que estar ensayada bajo una cierta norma, bajo una cierta cantidad de kilos, tiene que tener controles periódicos porque las afectan los rayos ultravioleta, entonces en el transcurso del tiempo pueden llegar a perder su capacidad de retención, o en el descuido de dejarla con materiales en contacto con cal, con cemento, que las puedan deteriorar. Entonces también tiene que tener un control, y ellas en la normativa también tienen su identificación con fecha de vencimiento. Son tecnologías relativamente nuevas, pero que deben ser incorporadas también en las normativas, en las diferentes normativas municipales, como para que puedan ser alguna alternativa de aquel que la quiera utilizar, y fundamentalmente porque le da al empresario y al responsable de la ejecución de la obra ganancia de tiempo, que es muy importante en el montaje y en el desmontaje. Son el tiempo fundamental en la obra de construcción por temas de rentabilidad. Entonces, planificación, métodos, y eso nos va a dar una obra rápida, bien ejecutada y segura. Dejamos de lado por un ratito el tema de la seguridad. Ya vamos a seguir analizando más aspectos con el ingeniero Alfredo Contreras.
Ahora hacemos una pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de patrimonio y del legado de Thais en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Alba-Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Estudio Laurencich. Trayectoria e innovación. Arquitectura, diseño y decoración. Búscanos en Instagram. Tercer bloque de Proyectar y tiempo de relajarnos un poco. Nos vamos a ir hasta el Parque Urquiza, pero no a despejarnos ni a hacer deportes, sino a conocer su historia, el fundamento que lo hace este espacio tan particular, tan mágico que tiene la ciudad de Paraná. El arquitecto Julio Rebaqué de Cabotiu es especialista en el legado de Thais en la Argentina. Él va a retomar algo de lo que este paisajista francés dejó en el país y va a comparar el primer parque que creó Thais en la Argentina, el Parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba, con el Parque Urquiza. Algunas semejanzas y diferencias que los dos espacios públicos que este urbanista y paisajista nos dejó tienen y todavía hoy conserva. La obra de Charles Thais, como dicen los entendidos, y él se preocupó muy rápido de firmar Carlos con acento en la O y Thais, Carlos Thais, enseguida se argentinizó, es que llega en un momento de Argentina en que la idea de tener parques como tenía París ya a partir de 1867, los grandes parques parisinos coinciden con ese periodo en que París se transforma bajo el impulso del prefecto y los servicios de urbanismo del emperador Napoleón III. Entonces, toda la transformación del siglo XIX, a convertir a París con sus problemas de insalubridad, de falta de comunicación entre barrios, salían de una epidemia de fiebre amarilla también, como hubo en Buenos Aires, por ejemplo. Convertir a París en la capital del siglo XIX para autonomacia, más que Londres, era una competencia entre capitales europeas. A través del urbanismo y de los sistemas de parques y de las plazas de proximidad en los barrios, se hace como una red jerarquizada tanto de vías de comunicación que van a los ferrocarriles, o sea, es toda la civilización de la revolución industrial. Lo que agrega el paisajismo francés en esa época, que el servicio de parques y paseos de París concentra lo mejor de los técnicos de la época, ya sean botanistas, ingenieros agrónomos, arquitectos, paisajistas y diseñadores mobiliario urbano, por ejemplo, que nosotros hemos recibido, lo vemos en la plaza. Esas fuentes con las garzas forman parte del mobiliario de arte que se hacía con hierro de fundición y que se vendía a todo el mundo por catálogo. O sea, tenemos en Buenos Aires, tenemos en Córdoba, tenemos en las grandes capitales. Entonces, la irradiación del saber que traía Thais cuando viene a Argentina es enorme, porque en realidad se lo llegó a llamar el jardinero de la República. O sea, hace los parques de las principales capitales de Argentina, empezando por Córdoba, Palermo,
1909 hace la primera ordenación paisajística alrededor del monumento Urquiza, que es un pedido de Dolores Costa, la viuda de Urquiza, y después lo extiende a toda la barranca, ¿no? Entonces, lo que traía Thais como saber de jardinería moderna es recuperar, mezclar la herencia de los jardines barrocos, geométricos, franceses, con la tradición del jardín pintoresco inglés, el de los trazados libres, el de praderas, grupos de árboles, y con el saber botánico de los franceses. Los jardines eran aristocráticos hasta el siglo XIX y París hace el quiebre, o sea, transforma a la vida o los espacios de solaz en contacto con la naturaleza, que está construida, en realidad, hay partes antiguas de plantaciones de forestación real, de coto de caza, y se introduce a eso otra forma de diseño, que es ese diseño más aleatorio, de línea libre, que es el inglés. Y a través del conocimiento botánico y tener invernáculos enormes, que dependían de la Municipalidad de París, se logra mezclar las especies exóticas para crear efectos muy sorpresivos que se iban descubriendo al recorrer los jardines. Eso es lo que trae Thais a Argentina. En Córdoba aparece un industrial que era porteño, con muchas relaciones con Juárez Selman, que decide urbanizar una parte fuera del casco fundacional de las 70 manzanas coloniales, un ensanche de la ciudad, como se hizo en Barcelona, con grandes avenidas, como en París, con una nueva trama de manzanas, con parcelas más grandes, con bulevares a la francesa, plantados, ahora bueno, están plantados para los borrachos, por ejemplo, 2 plazas circulares, también arboladas y con grandes monumentos, y ese eje terminaba en un gran parque público. Fue el primer gran parque público del país. Entonces se lo contrata directamente a Thais. Thais va a Córdoba en 1889, hace el plano general del parque, y en realidad es casi un milagro que se haya quedado en Argentina. El estilo geométrico, el estilo libre, o sea, de las grandes elipses, los recorridos a la inglesa, y el mixto, el que mezcla los dos. En casi todos los parques argentinos está la mezcla de los dos. O sea, hay partes más desordenadas. El efecto que ellos querían encontrar, que ahora está intacto en el Parque Urquiza, es la exuberancia. O sea, la exuberancia de la naturaleza viva, ¿no? Un parque es un organismo vivo, por eso es tan difícil la gestión de un parque. Y es interesante ver cómo Thais a principios del siglo XX logra esta fusión de las distintas escuelas que lo influenciaron, la escuela francesa y la escuela inglesa en cuanto al paisajismo. Cómo combina estos dos aspectos y logra esta exuberancia de la naturaleza, como dice en un pasaje el arquitecto, que también podemos ver en muchísimas marcas que tienen tanto el Parque Sarmiento de Córdoba como el Parque Urquiza en la ciudad de Paraná. El punto común entre Córdoba y el Parque Urquiza es la utilización del agua, el agua en movimiento, no solo los estanques. Los estanques aparecen en la época barroca, reflejan el cielo y iluminan. Se puede usar la óptica también para acercar cosas, perspectivas más lejanas. Lo que Thais hace en los dos parques es utilizar el agua como elemento vivo que va atravesando y uniendo a través de cañadones. Acá son las vertientes que bajan la barranca y se cruzan en algunas partes con escaleras que van serpenteando, o sea, una pendiente pronunciada no se baja en picada, se va bajando así serpenteando por aterrazamientos sucesivos. Entonces lo más interesante del Parque Urquiza no solo es la forestación, que es magnífica y casi no tiene deterioro. Córdoba ha sufrido mucho de talas de eucaliptus, por ejemplo, tiene otro clima. Hay especies que no sobrevivieron, que Thais había hasta imaginado magnolias y ombúes, y bueno, en Córdoba es imposible. Córdoba tiene una parte más agreste, pintoresca pero agreste,
materiales, la piedra, ¿no? la piedra de las sierras para los solados, de los caminos y todo eso. Y el Parque Urquiza, gracias al clima, tiene una riqueza de colorido y de masa. O sea, lo que a ellos les importaba era la masa arbórea. No importa el césped perfecto a la inglesa. Importa el bajar un sitio natural creando secuencias de percepción. O sea, uno va pasando de zonas muy oscuras a zonas de pradera abierta y con sol, y con siempre ellos, en el concurso, él lo dibuja así a uno de los planos, va poniendo los ejes visuales. O sea, en cada punto del recorrido dibujaba lo que veía el que caminaba. O sea, una parte de este agrupamiento, bueno, tiene tal asociación de árboles y un toque de color o una silueta de un árbol. Es el caso de las tipas. Las tipas fue como un amor a primera vista de Thais. El segundo son los jacarandáes. El jacarandá es el taco jujeño, en realidad es una especie autóctona que él no conocía. La trae en tren, un arbolito así, la pone en invernadero en Buenos Aires, y después en toda Argentina se plantan 300.000 jacarandáes. Ahora es casi el árbol nacional después del ceibo. Y bueno, eso es Thais. Y este pintoresquismo rioplatense que Thais plasmó en diferentes parques de la Argentina, en el Parque 3 de Febrero, en la ciudad de Buenos Aires, Parque Independencia en Rosario, Parque Urquiza, Parque Sarmiento, distintos lugares y capitales de las provincias argentinas, lo podemos ver como naturaleza civilizada. Otro concepto interesante que también podemos observar si recorremos este hermoso lugar que es el Parque Urquiza en la ciudad de Paraná. O sea, su bisnieto, que es paisajista, es el cuarto de las generaciones, ¿ya? Él dice claramente que Thais inventa el pintoresquismo a la rioplatense, porque no son parques parisinos copiados, están adaptados al lugar con las especies que pueden prosperar y con especies que él hacía aclimatar en los invernaderos que tenía en Buenos Aires. Incluso el botánico es la gran creación de él en Buenos Aires, ahí vivía, él tenía invernaderos en que podía imaginar, es una de las capacidades que tienen los paisajistas, los buenos, imaginar en el crecimiento de los árboles qué efectos futuros iban a tener las diferentes escenas de los parques. Acá se ha conservado la granja, o sea, todo lo que se ponía en los parques se producía en el mismo parque. Y también está la inclusión del mobiliario de arte, o sea, las estatuas podían ser enviadas de París o en mármol, o en bronce, o en fundición, ¿no? Y tenemos todas las farolas, los bancos venían de catálogo, a los catálogos franceses le sucedió la firma Pedro Bacena, que era muy importante en Buenos Aires, y bueno, entonces se generaliza como un nuevo ambiente civilizado, por eso yo llamo la naturaleza civilizada, porque es una recreación de la verdadera naturaleza con tal saber botánico que a veces el resultado es un paisaje más natural e interesante que el verdadero. Esa es la magia Thais, digamos. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos cumple 30 años y se están organizando una serie de actividades conmemorativas para los más de 1.200 matriculados en toda la provincia. Se prevén iniciar capacitaciones anual de actualizaciones profesionales, jornadas específicas sobre urbanismo y patrimonio y otros festejos conmemorativos para recuperar la historia de la institución y proyectar hacia el futuro. Se entregó la semana pasada los premios del concurso del Instituto Provincial del Seguro en el Centro Provincial de Convenciones. Se hizo la entrega de premios y la exposición de trabajos del concurso provincial de anteproyectos del edificio de oficinas sede del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos, organizado por el CAPER. Se entregaron diplomas, cheques a los participantes y certificados a asesores y jurados. El autor del trabajo ganador, el Sebastián Estechina,
realizó la presentación del trabajo ganador. También en el hall central del Centro Provincial de Convenciones se realizaron la muestra de paneles. Como vimos la semana pasada, toda esta actividad en nuestra edición de Proyectar. Visitas de autoridades a distintas seccionales y regionales. La Junta Ejecutiva del colegio inició un plan de visitas a regionales y seccionales. Se visitó en enero la seccional Chajarí, donde también se realizó un encuentro con los intendentes de dicha ciudad, Pedro Galimberti y Vanina Perini de Villa del Rosario y Rogelio Sanandrea de Santa Ana. En febrero se visitó la regional Este en Colón y la regional Noreste en Concordia. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y dejamos este tema de lado, volvemos a hablar en el próximo bloque de seguridad en las obras de construcción. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. En este bloque vamos a seguir hablando de seguridad en las obras de construcción con el ingeniero Alfredo Contreras. Le preguntamos a él lo que tiene que ver con los actores involucrados en una obra de construcción y las responsabilidades en este tema. Trabajadores, profesionales y el rol del Estado en el control y en la implementación de todo lo que tiene que ver con la seguridad en las obras de construcción. Tenemos a los empleadores, a la empresa, tenemos a las ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo, y tenemos a los trabajadores. Sobre ellos tenemos un contralor superior, que es del Estado Nacional, que lo ha delegado en las provincias, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Todos los actores tienen derechos y tienen obligaciones. Todos por ahí tenemos más tendencia a tomar los derechos y no tanto las obligaciones. Son cosas a mejorar, pero ha mejorado mucho el sistema con respecto a previo al año 95, ha mejorado mucho el sistema en ese aspecto y siempre la mejora continua es deseable. Y con respecto a los municipios es fundamental, punto de vista particular, que el Estado pueda cumplir su rol y ver nosotros como auditores externos o como participantes en organizaciones intermedias cómo ayudamos al Estado con alguna idea, no sé, de que puedan haber auditorías independientes, si el Contralor del Estado no tiene el personal necesario, y bueno, y ver entre todos cómo podemos ayudar al Estado para que cumpla el rol de inspección y fundamentalmente en las etapas críticas de obra. Yo estoy convencido de que ahí tiene que estar, no es una cuestión entre privados los daños que se produzcan. El Estado tiene que estar cumpliendo su rol. Y las estadísticas cambian, varían según los años, decía recién el ingeniero Contreras, pero uno de los aspectos centrales tiene que ver con la concientización y la capacitación para lograr que todas las personas involucradas en una obra de construcción utilicen los elementos de prevención y de seguridad, que muchas veces están ahí,
pero hay resistencia a ser utilizados de manera correcta. Sí, yo vengo haciendo un seguimiento de las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como para tener alguna referencia. Van variando en algunos porcentajes de acuerdo a la actividad económica de nuestro país, que sabemos que es cíclica. Si comparamos en el 2002 y decimos que tuvimos una disminución de accidentes en la actividad de la construcción y aplaudimos, es porque no había actividad. Después nos encontramos en el 2006 que la actividad repuntó y tampoco es que se controlaba mal o que se estaba trabajando mal, sino que había más actividad y por ende reflejaban los índices, reflejaban algo más de alguna décima, algún puntito más de accidentabilidad. Pero siempre lo que se mantiene en el tiempo es los índices más altos de siniestralidad lo tienen la actividad de la construcción y la actividad del agro. Eso se mantiene en el tiempo y detrás la industria, las pequeñas industrias manufactureras con menos de 50 obreros, que son las pymes nuestras, son las que lideran los rangos de accidentabilidad. Como yo tengo, la normativa me dice que yo tengo obligación cuando empieza la obra y en el transcurso de la misma capacitar al empleado. Y para que vea que el uso de los elementos de protección personal es para su beneficio. Cuando me toca hablar con ellos, trato de explicarles de que no es solo el accidente en ese momento, estamos impactando en él. Generalmente él es el que tiene su carga de familia, él es el responsable de una madre, de una esposa, de un hijo, impacta en todo el grupo familiar. Y la pérdida de un miembro, ese trabajador lo único que tiene como herramienta para defenderse en la vida es su cuerpo. Tiene que cuidarlo, es lo que le va a dar el sustento. No puede pretender hacer la cuenta equivocada de que pueda llegar a subsistir el resto de su vida con una amputación y con una ayuda del Estado. Eso implica que en el corto tiempo la pareja lo abandone, los hijos lo subestimen. O sea, el impacto del accidente es más importante de lo que es en el momento del accidente en sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y los mandos medios son fundamentales, son nuestras manos, son nuestras herramientas, también la obra, porque es el que está en contacto permanente. Y hablamos de trabajadores y hablamos de profesionales fallecidos en obra. Porque como profesional también estamos en altura y también tenemos que cumplir y cuidarnos. O sea, la capacitación y la internalización de estos temas es para todos los actuantes en la obra. Y esta cuestión de la seguridad también está muy relacionada con las buenas prácticas ambientales, algo que las empresas de la construcción deben también implementar y incorporar a todos sus proyectos. En este sentido, ¿hay todavía vigente alguna polémica o algún aspecto que tiene que ver con el impacto ambiental de los edificios y esta obligatoriedad o no de los proyectos de presentar la separata H, es decir, los estudios de impacto ambiental? ¿Cuándo es necesario? ¿A partir de qué altura un edificio debe presentar este tipo de estudios? El intento nuestro desde los colegios profesionales y los profesionales que estamos actuando en el área de higiene y seguridad y medio ambiente es tratar de insistir en buenas prácticas ambientales. Las buenas prácticas ambientales, así como en el resto de las industrias, hoy está muy relacionado la certificación en seguridad laboral, la certificación ambiental, la certificación en calidad. Y las buenas prácticas ambientales y la seguridad laboral van relacionados y hacen a la calidad de la obra. En este momento hay una separata H que no está vigente, que desde los colegios queremos que se defina, que es la presentación de un proyecto o definición, y en eso podemos colaborar, en una separata H que
solicita el estudio de impacto ambiental para ciertos edificios, para la construcción de esos. Y esa parte también va a sumar un poco a evitar ruidos, inconvenientes con terceros. Es un poco regular la actividad y la gestión en obra para, llamarlo así, desde los límites de la obra hacia afuera. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich, trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. Te invitamos a que recorras nuestras redes sociales, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Proyectar TV y que revivas todo el material que compartimos hoy y en estas 5 temporadas de Proyectar. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene a las 14:30 en este mismo espacio con más arquitectura y más construcción de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Fundamentalmente es trabajar sobre prevención, no sobre los hechos consumados, y que la prevención es una actividad sistemática y continua para evitar accidentes laborales o daños económicos o estructurales a estructuras vecinas, digamos. Y tenemos que trabajar fundamentados en la legislación vigente, que existe desde el año 72 a la fecha, con todos sus decretos reglamentarios como el 911 del año 96 y todas las resoluciones y modificaciones posteriores, así como también con la normativa municipal. Los jardines eran aristocráticos hasta el siglo XIX y París hace el quiebre, o sea, transforma a la vida o los espacios de solaz en contacto con la naturaleza, que está construida, en realidad alguna hay partes antiguas de plantaciones de forestación real, de coto de caza, y se introduce a eso otra forma de diseño, que es ese diseño más aleatorio, de línea libre, que es el inglés. Y a través del conocimiento botánico y tener invernáculos enormes que dependían de la Municipalidad de París, se logra mezclar las especies exóticas para crear efectos muy sorpresivos que se iban descubriendo al recorrer los jardines. Eso es lo que trae esta IES a Argentina. Me encomendaron una vivienda de 3 dormitorios, un dormitorio principal en suite con vestidor, en donde teníamos que proponer un lugar de esparcimiento que tenía que ser en altura por justamente un lote de 180 metros cuadrados en esquina, en donde el jardín es bastante escaso. Entonces propusimos todo un tercer nivel nuevo, planta baja, primer piso y segundo, en donde en el tercer nivel se propone el salón de usos múltiples, en donde digamos, sería el espacio donde tendrían de esparcimiento, en donde ganamos también una interesante terraza con visuales al río.